¿Cómo están mis niños? ¿Qué tal? El día de hoy comenzamos con las clases. ¿Listos y preparados? ¡Vamos a comenzar! El día de hoy, mis niños, vamos a hacer un resumen acerca de todas las culturas que hemos aprendido en el transcurso de este tiempo. Ahí puedes ver, tenemos la cultura Paracas, Nazca, la cultura Mochica, Tiahuanaco, Chavín, Chimú y la cultura Wari la vamos a aprender el día de hoy, ¿correcto? Entonces solo copiaremos la cultura Wari. Vamos a escuchar con mucha atención. Recuerda, solo vamos a copiar las partes más importantes de la cultura Wari. Es la última que nos falta tocar, ¿correcto? Muy bien. La cultura Chavín es la cultura matriz del Perú. Se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos. Tiene como capital a Chavín de Huántar. Fue descubierto por Julio César Tello Rojas. En cuanto a su origen, tenemos el grupo étnico amazónico Arawak. Tiene como dios principal al Yaguar. Ellos practicaron el proto-quechua. Ellos se dedicaban a la agricultura y fue la primera ingeniería hidráulica del Perú. En cuanto a su organización sociopolítica, fue el primer estado teocrático del Perú. Si hablamos de arquitectura, esta cultura destaca los templos en forma de U y canales subterráneos. Según Rowell, se divide en templo viejo, donde encontramos el ansón monolítico, y el templo nuevo o el castillo, donde encontramos el pórtico de las falcónicas. Si hablamos de la litoescultura, fueron los mejores escultores líticos del Perú. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos la estela de Raimondi, donde encontramos el dios Huiracocha. Fue descubierto por Timoteo Espinosa. El ansón monolítico, donde podemos observar el dios irritado, nombre dado por Toribio Polo, representa al dios Yaguar. También tenemos el obelisco Tello, descubierto por Trinidad Alfaro, y las famosas cabezas clavas, donde encontramos los sacerdotes guardianes del templo de Chavín, según Eduardo de Havich. Pasemos a la cultura Paracas. Fueron los mejores tejedores y médicos del Perú antiguo. La cultura Paracas se encuentra ubicado en la península de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, Ica. Ellos practicaron el puquina. En cuanto a su denominación, fue la cultura matriz de la costa o cultura puente. Si hablamos de la economía, ellos se dedicaban a la agricultura intensiva e intercambio comercial, más conocido como el trueque. En cuanto a la organización sociopolítica, fue un estado teocrático militarista, con diferencias sociales. Dentro de la cultura Paracas tenemos las Paracas cavernas y las Paracas necrópolis. Las Paracas cavernas fueron los expertos cirujanos, conocidos como Hampi Camayuc o Shirka. Ellos practicaron las trepanaciones craneanas. Las Paracas necrópolis fueron los mejores exponentes de la textilería. Ellos realizaron mantos ceremoniales de lana de camélidos y de alguna manera también practicaban lo que son las deformaciones craneanas. En cuanto a las tumbas, las Paracas cavernas realizaban en forma de copa invertida o botellas de 8 metros de profundidad. Estas tumbas eran para el pueblo. En cambio, las Paracas necrópolis lo realizaban en forma rectangular, y estas tumbas eran para la nobleza. La cultura Nazca. La cultura Nazca, si hablamos de la ubicación, se encuentra ubicado en la cuenca del río Grande en Ica. Tiene como capital Acahuachi. Fue descubierto por el arqueólogo Max Uhle. Ellos practicaron el puquina. Ellos tenían como símbolo de guerra el halcón. En cuanto a su economía, fueron los agricultores del desierto.
y ellos practicaban la técnica agrícola, o sea, el uso de puquíos o galerías filtrantes, también conocido como la napa freática. En cuanto a su organización sociopolítica, fue un estado teocrático militarista. Si hablamos de la cerámica, fue polícroma, o sea, ellos utilizaron 11 colores, excepto el azul y el verde, en alusión a su deidad Kon. Fue considerada la mejor cerámica de América. En cuanto a la astronomía, tenemos los famosos geoglifos o líneas en la Tierra, que son las figuras antropomorfas y zoomorfas. Fue descubierto por Toribio Mejía Shakespeare, ¿no? Los interpretó como caminos ceremoniales. Y tenemos como máxima estudiosa a María Rachel Network. Considera como calendario astronómico con fines agrícolas. Y Paul Gosop considera que es un zodiaco andino. La cultura moche o la cultura mochica se encuentra ubicado en la costa norte de La Libertad, Lambayeque y Ancash. Tiene como capital al Valle Moche. Fue descubierto por Federico Max Uhle. En cuanto a su origen, tenemos a la cultura virú o gallinazo. Hablando de escritura, tuvo una escritura paliariforme planteada por Rafael Larco Joyle. Tiene como dios principal a la Iapaec, que significa el hacedor del mundo. Ellos practicaron el muchik como idioma. En cuanto a su economía, fueron agricultores. Ellos hacían el uso de acueductos, también se dedicaban a la pesca, ¿no? Y al comercio. En cuanto a su política, fue un estado teocrático militarista. El máximo jefe político militar era el Siechik, mientras el gobernante de un valle era llamado el Alaek. Si hablamos de la cerámica de la cultura mochica, fueron los mejores ceramistas escultores de América precolombina. Se caracteriza por ser escultórica, documental y bícroma. Dentro de esto tenemos tipos de cerámica. El huaco retrato, que es una representación de estados psicológicos. El huaco erótico, que bueno, aquí tenemos escenas coitales en contexto ritual. Y el huaco patológico, ¿no? Que es una representación de enfermedades, como por ejemplo el labio leporino. En cuanto a la arquitectura, vamos a encontrar la huaca del sol y la huaca de la luna, que fueron grandes pirámides de adobe. Ellos conocieron la aleación llamada tumbaga, ¿no? Que es una fusión de cobre y oro en cuanto a la orfebrería. Dentro de la cultura mochica vamos a encontrar al señor de Zipán, que fue un máximo dignatario mochica, descubierto por el arqueólogo Walter Alba en 1987. En la famosa huaca rajada, ¿no? Que se encuentra en Lambayeque, es conocida como el Tutankamón peruano. También tenemos a la señora de Cao, una guerrera del antiguo Perú. Su tumba se ubica en la huaca Cao Viejo, La Libertad, descubierto por un equipo arqueológico dirigido por Regulo Franco Jordán en el 2006. Es conocido como la Dama Tatuada o primera gobernante mujer del Perú. Finalmente tenemos a la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco se encuentra ubicado en la meseta del Collao, altiplano boliviano sur del Perú. Tiene como capital Altay-Picala. Fue descubierto por Pedro Cieza de León. Tiene como origen a la cultura pucara y chiripa. Su dios principal fue el dios de los báculos o dios astrónomo. Ellos practicaron el uro y el puquina. En cuanto a su economía, desarrollaron el control vertical de los diversos pisos ecológicos, estudiado por John Moore.
que es una tecnología agrícola, más conocido como el guaru guaru o chakras elevadas y andenes. También practicaron la técnica de la deshidratación de alimentos, del chuño y el charqui. En cuanto a su política, fue un estado colonizador. Si hablamos de la arquitectura, su monumental se caracterizó por ser megalítica, monolítica y el uso de grapas de bronce en sus construcciones. Dentro de esto tenemos el centro ceremonial Kala Sasaya, que es una piedra parada. En su interior encontramos 3 muestras escultóricas como son el monolito de Ponce, el fraile y la portada del sol. En la parte superior de la portada del sol tenemos el dios de los báculos y el friso calendario. Si hablamos de la cerámica de la cultura Tiahuanaco, destaca el vaso ceremonial oquero de madera y pebetero. Y por último, la metalurgia. Fueron los descubridores del bronce, que es una aleación del cobre y el estaño. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado aprender acerca de las culturas preincas. Ahora vamos a realizar algunas preguntas. ¿Cuánto sabes de las culturas pre-incas? Presta mucha atención con cada una de estas preguntas.